En 1610, en una minúscula aldea de las montañas de Navarra, en la actual España, una serie de intrigas entre pobladores generó una histeria colectiva que culminó con 11 personas sentenciadas a morir en la hoguera acusadas de brujería por la Inquisición. 6 fueron quemadas vivas y 5 fueron quemadas en efigie debido a que murieron previamente tras no resistir los tormentos y la insalubridad de los calabozos. Alonso de Salazar y Frías, inquisidor de Logroño, ciudad donde se realizó el auto de fe, estaba poco convencido de la sentencia final y de la grotesca ejecución de 11 personas con certeza inocentes, por lo cual realizó una investigación cuyo informe final estableció las bases para que los tribunales eclesiásticos españoles, a diferencia de sus homólogos franceses, alemanes o ingleses, trataran con escepticismo el tema de la brujería y así romper uno de los grandes paradigmas del pensamiento de finales de la Edad Media y principios de la modernidad. La leyenda negra alrededor del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, como se le llamó oficialmente dentro de la corona española al tribunal eclesiástico fundado en el siglo XI en Francia, es profundamente asimilada y poco discutida. La idea de un nefasto tribunal que a nombre de la Iglesia y la corona sometía a inenarrables y grotescos tormentos y torturas a sus víctimas, y que es tomada como símbolo de la opresión, fanatismo, ignorancia, superstición y brutalidad contra las libertades básicas y los avances científicos y sociales, está enquistada en la mente de la mayoría de las personas, producto de los discursos efectistas, resultado del ampliado vicio de revisar los sucesos de la historia con base en la perspectiva moderna. Es verdad que desde su fundación en 1184, dentro del contexto de las disputas entre la Iglesia Católica y los cátaros de la región de Languedoc al sur de Francia, que desembocaron en la Cruzada Albigense, y su fortalecimiento como brazo de poder de los reyes católicos de la monarquía hispánica a partir de 1478, la Inquisición fue el más duro de los aparatos de control social que los estados europeos utilizaron para ejercer su poderío, y que la propia Iglesia Católica tiene la responsabilidad histórica de enmendar sus errores y excesos del pasado. Pero una realidad es la propaganda negra y muchas veces exagerada que los detractores originarios de naciones que disputaban la supremacía global con el Imperio Español, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, junto con ideólogos protestantes, difundieron por el mundo, al punto que se asume que la Inquisición española fue la más sanguinaria y mortífera, cuando sus cifras son mucho menores y sus procesos menos arbitrarios y brutales en comparación a sus equivalentes en otros puntos de la cristiandad. El concepto de herejía no es más que el hecho de proponer tesis e ideas que resulten disruptivas y divergentes con un dogma establecido, pero su trasfondo fue evolucionando con los siglos y siempre acorde al contexto sociopolítico de cada época. Al final, la utilidad real de la Inquisición, como todo, era ejercer el control político más que el espiritual. Por eso fue utilizada por los ingleses para neutralizar a Juana de Arco en represalia a su liderazgo militar, que dio el giro definitivo favorable a Francia en la Guerra de los 100 Años, o a Giordano Bruno, que, sobre pretexto de sus atrevidas teorías científicas, filosóficas y teológicas, fue quemado en la hoguera. Pero el trasfondo real es que en el seno del Vaticano, Bruno era visto como un espía y agitador protestante en el núcleo de la Iglesia Católica. En los inicios de la Inquisición, dentro del antes mencionado contexto de la Cruzada Albigense, se consideraba como la principal herejía todo lo referente a las diferencias doctrinales y dogmáticas entre la Iglesia Católica Romana y la interpretación del cristianismo por parte de los llamados cátaros, que habitaban los feudos de la actual región francesa de Languedoc y que culminó con su exterminio y la conquista de sus territorios por parte de la corona francesa, que fue la principal beneficiada tras ese conflicto, y para la Iglesia terminar por evitar lo más temido, el cisma, la fragmentación de una parte de la cristiandad. En el contexto de finales del siglo XV, dentro de la monarquía hispánica, el principal delito contra la fe eran las meras prácticas del judaísmo y del islam dentro de los dominios españoles. Tras la
Reconquista, era crucial para los reyes católicos la unidad dentro de una identidad nacional y convertir la históricamente multiétnica y pluricultural sociedad ibérica en algo homogéneo, al menos en temas de religión, y así asegurar una mayor gobernabilidad, cosas y mentalidades de la época. Mientras que en el periodo de las guerras de religión entre católicos y protestantes, producto de la Reforma y la Contrarreforma, el principal delito contra la fe era el difundir las ideas de Lutero o Calvino en territorio católico por ser leal al Papa de Roma en territorio protestante. El mundo protestante no quedó exento de la persecución religiosa, con la diferencia que no existía una entidad central que se encargara de imponer la moral cristiana y castigar las herejías, situación que ha facilitado que las atrocidades cometidas por los tribunales eclesiásticos protestantes, que a diferencia de la Inquisición católica no estaban separados de las autoridades civiles en las sociedades del norte y centro de Europa y las colonias inglesas y neerlandesas del Nuevo Mundo, no estén fijas en el imaginario colectivo, aunque al final, según estimaciones modernas, el número de personas ejecutadas y torturadas acusadas por delitos contra la fe por la Inquisición católica sea marginal comparado a las cifras del supuestamente más progresista mundo protestante. Al final, el Santo Oficio fue abolido de la nación donde fue más fuerte, España, en 1812 con la Constitución de Cádiz y oficialmente terminada en 1834. Y por más que pueda resultar chocante o inverosímil para muchos, el proceso inquisitorial es considerado pionero de diversos rubros de los procesos penales modernos. El pensamiento mágico y la creencia en el control de los elementos y las fuerzas oscuras a través de la magia es la más remota, básica y rudimentaria expresión espiritual de la humanidad. La realidad es que la creencia en la magia, el chamanismo y la brujería es algo que debería considerarse en el sentido estricto de la palabra como algo digno del Mesolítico, ya que son actividades que trataban de forma mística muy simple los problemas de salud de las personas y explicaban los incomprensibles fenómenos de la naturaleza. Todo después evolucionó a las religiones politeístas y al final todo resulta como algo obsoleto y arcaico comparado al desarrollo teológico del monoteísmo y las filosofías religiosas de Oriente, donde la entidad central que gobierna el mundo o la naturaleza es energía, es luz. Por eso se mantienen vigentes hasta nuestros días. Ni qué decir de las confirmaciones científicas que existen sobre los fenómenos climáticos y astronómicos, pero a pesar de esto, el pensamiento mágico siempre ha estado fuertemente arraigado en la mente humana, inclusive en nuestros días, y obviamente a principios del siglo XVII, en la profundidad de Europa, no era la excepción. Uno de los errores más comunes al revisar la historia es asociar con el periodo medieval el tema de la obsesiva cacería de brujas, pero la realidad es que esa histeria colectiva alrededor del tema se dio a finales del siglo XV, en pleno Renacimiento e inicio de la era de los descubrimientos, algo que pudiera considerarse normal dentro de ciertas zonas del mundo, como en la profundidad del Sacro Imperio Romano Germánico en la actual Alemania, donde aún existían paradigmas muy marcados y cuyas sociedades no estaban preparadas para sucesos como la invención de la imprenta en Occidente, que justamente sucedió en Alemania, el descubrimiento de un nuevo continente y la confirmación de la redondez de la Tierra, o la caída de un superpoder cristiano como el Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos. Es justo en esa profundidad de las tierras germánicas donde dos monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, escribieron en 1486 Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el más famoso tratado y compendio sobre brujería escrito en Occidente, con el objetivo de dar sustento a la histeria brujeril de esos años, y todo cobijado por la bula Summis Desiderantes Affectivus, que en latín quiere decir desear con fervor supremo, emitida en 1484 por el Papa Inocencio VIII. En esta bula, la Iglesia Católica, a través de su máximo jerarca, da el reconocimiento oficial a la existencia de la brujería y otorgaba a estos dos personajes el poder de combatirla en sus jurisdicciones, a pesar que dentro del mismo canon católico, desde los mismos albores de la Iglesia primitiva, se considera el pensamiento mágico como algo contrario a la fe y la doctrina, y el hecho mismo de creer en la existencia de brujas y hechiceros se puede considerar per se como un acto de herejía.
A Malleus Maleficarum el imaginario colectivo le atribuye diversas leyendas y misterios, pero no es más que un compendio de creencias populares, supersticiones y fantasías, y sobre todo prejuicios de dos tipos muy misóginos que solo alimentaron la histeria colectiva y que tuvo, por aproximadamente 2 siglos, particular impacto en algunas zonas de Europa, que en ese momento se encontraba dividida políticamente en la península itálica con el reino de Nápoles, como parte del Imperio Español en el sur, más las islas de Sicilia y Cerdeña, los estados pontificios en la parte central, el Gran Ducado de la Toscana, los ducados de Parma, Milán y Saboya y las repúblicas de Lucca, Génova y Venecia en el norte, y sobre todo, donde la histeria brujeril fue más intensa, fue dentro de las profundidades del Sacro Imperio Romano Germánico, las actuales Alemania, Austria, Suiza y la región de la Bohemia, las actuales República Checa y Eslovaquia respectivamente, y de menor medida en las Islas Británicas, donde estaban asentados los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Este impacto se reflejó en la persecución histérica, sumaria y babeante de aproximadamente 60.000 mujeres en Europa Central y del Norte y en la zona donde se encuentra asentada la villa de Zugarramurdi, donde se da el suceso central de esta trama, en el reino de Navarra, que tenía un siglo ya bajo la soberanía de la corona española en las profundidades de los Pirineos, la frontera natural entre las dos potencias occidentales de la época, las dos naciones más poderosas de la cristiandad y eternas vecinas incómodas, los reinos de Francia y España. Zugarramurdi es un municipio español que forma parte de la Comunidad Autónoma de Navarra, colindante con el departamento francés de los Pirineos Atlánticos, y que a principios de la década de 1610 era una aldea diminuta que tenía unos 200 pobladores que se ganaban la vida como agricultores y criando ganado. A finales de 1608 volvía a la aldea una mujer de unos 20 años que había emigrado junto con sus padres a una localidad costera del País del Aborto, una región dentro de lo que se conoce como el País Vasco francés. Esa zona, la de los Pirineos, contaba con un rico folclore y tradición alrededor de la brujería, y esta chica, fascinada por ese folclore, se unió a un supuesto grupo de brujas por aproximadamente año y medio. Al regresar a su natal Zugarramurdi, le dio por contar sus experiencias y aventuras, y en una de esas anécdotas fue donde se inició la tormenta, ya que aseguró que en uno de los aquelarres donde participó vio una tal María de Juretegui, vecina del pueblo. Obviamente, en un pueblito tan pequeño los chismes corren y de forma muy veloz, y María se enteró de lo que la recién llegada decía sobre ella, a lo que naturalmente reaccionó con molestia y negó todo lo dicho, acusando a la recién llegada de Francia de calumniarla. Pero el daño estaba hecho. Como mencionamos antes, en esa región en particular existía un rico folclore y tradición alrededor del pensamiento mágico, y obviamente los pobladores de una minúscula aldea enclavada en las montañas eran bastante susceptibles a esas supersticiones, por lo cual la delatora consiguió convencer a la gente de que era cierto lo que afirmaba, y hasta el mismo marido y la familia de María de Juretegui, la presunta bruja, le creyeron. Fue tal la presión y los señalamientos a los que fue sometida María que terminó por flaquear, y seguramente presa de la desesperación, confesó ser bruja desde niña y que su tía, María Chipía de Berrenechea, era quien la había instruido en las artes oscuras. Después, María de Juretegui, sintiéndose perseguida y acosada por sus supuestas excompañeras de aquelarres, le dio por revelar más nombres de supuestos hechiceros y brujas, lo que conllevó al allanamiento de sus casas en busca de los típicos elementos que, según las supersticiones y las soflamas escritas en el Malleus Maleficarum, existían en las moradas de quienes se dedicaban a la brujería, como la presencia de ciertos animales como sapos, chivos o gatos, considerados compañeros y protectores de las brujas, además de los típicos símbolos, manuscritos, grimorios, pentagramas, vestigios de rituales, pociones, etc. Finalmente, de alguna u otra forma, se dio que todos los implicados, 7 mujeres y 3 hombres, acabaron haciendo una confesión pública en la iglesia parroquial. Era común que estos escándalos se dieran de vez en cuando, y al final, tras arrepentirse y rezar un par de rosarios, el párroco y los vecinos los perdonaron. La situación que detonó el caos y la tragedia fue que lo que sucedió en Zugarramurdi, que no era más que un malentendido de pueblerinos, llegó
llegó a los oídos del Tribunal de la Inquisición de Logroño a unos 200 kilómetros y que era el que tenía la jurisdicción sobre el territorio de Navarra. El tribunal envió en los primeros días de enero de 1609 a un comisario de la Inquisición para que investigara e informara. El 12 de enero llegó a Logroño el escrito del comisario y los que eran en ese momento los dos inquisidores del tribunal, Alonso Becerra Holguín y Juan del Valle Alvarado, que al final del día no dejaban de ser un par de clérigos locales y funcionarios de poca monta, con escasa preparación y cultura, y obviamente férreos creyentes en las supersticiones, por lo cual, horrorizados, ordenaron la detención de 4 de las supuestas brujas que habían confesado en su garramurde. Las 4 mujeres fueron sustraídas de su aldea y encarceladas en las mazmorras de Logroño, y contando con un intérprete, ya que el proceso se llevaría en castellano, mientras que el idioma nativo de los pobladores de la zona era el éuskera, conocido como idioma vasco. Las sometieron a un duro interrogatorio y hasta que al final las 4 mujeres se quebraron y confesaron ser brujas. El 13 de febrero de 1609, los inquisidores de Logroño enviaron una carta al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, en la que relataban de forma muy sesgada los resultados de su averiguación, además de pedir instrucciones sobre la forma en la que debían proceder. La contestación llegó el 11 de marzo de 1609 y en ella el Consejo de la Suprema, siguiendo el procedimiento de rigor a la hora de determinar la veracidad de los fenómenos de brujería, ordenó a los inquisidores de que se cercioraran de que lo que decían las acusadas era la verdad, para lo cual les enviaron un minucioso y detallado cuestionario de 14 preguntas. Pero la creencia, superstición y deseos de efectuar el proceso por parte de los 2 inquisidores era tal que no hicieron caso a una crucial información que les había dado el carcelero, que coincidía, hablaba éuskera, que había escuchado a las 4 mujeres decir que a pesar de no ser brujas, se habían declarado así porque creían que así podrían efectuar lo de siempre: pedir perdón, arrepentirse, rezar un par de rosaritos y salir así antes de la prisión, y sobre todo volver a sus casas. El 9 de febrero de 1609, 4 días antes de que los inquisidores enviaran la carta a Madrid, se presentaron ante el Tribunal de Logroño un grupo de pobladoras de su garramurde, que habían llegado hasta allí para exponer ante el tribunal lo que realmente había sucedido con sus vecinas. Las mujeres se presentaron ante el tribunal y afirmaron que acudían a pedir justicia porque las vecinas acusadas no eran brujas, y que su confesión era producto de la presión y el miedo. El problema fue que el guía que las había acompañado a Logroño resultó ser un traicionero cabrón mala leche de primera, y aprovechando de forma retorcida ser bilingüe y que las campesinas no hablaban una palabra de castellano y que los inquisidores no hablaban vasco, testificó que eran brujas y terminaron por encarcelarlas. Esto apenas comenzaba. Fue un proceso arbitrario donde, a pesar de las pruebas de la inocencia y las indicaciones de la Suprema, los inquisidores, nublados por el fanatismo y los deseos de ser vistos como defensores de la fe, se empecinaron en ver culpables a las acusadas, llegando a asegurar que todo lo que pudiera hablar a favor de ellas era la misma obra del demonio. Tras 5 meses de interrogatorios muy duros, fueron consiguiendo las confesiones, y las confesas terminaron por delatar a otros supuestos brujos y brujas que quedaban en las montañas, y proporcionaron listas de niños y niñas que supuestamente participaban en los aquelarres. Pero, ¿qué es un aquelarre? Esta palabra que hemos usado mucho a lo largo de este ensayo. Aquelarre es la expresión en éuskera o idioma vasco que viene de los vocablos aker, que significa chivo, macho cabrío o cabrón, y larre, que significa prado. La traducción literal es prado del macho cabrío, prado del chivo o prado del cabrón, refiriéndose en específico al sitio de la ceremonia. O si lo traducimos de forma contextual, significaría algo así como soltar al macho cabrío, soltar al chivo, soltar al cabrón. Este animal, relacionado con los faunos y otras criaturas del folclore y mitología celta y germánica de la Europa precristiana, y que fueron convertidos en seres demoníacos por el cristianismo.
Esta es la forma genérica de denominar en el mundo de habla hispana a la reunión de brujos y brujas donde estos hacen sus supuestos cultos, invocaciones y rituales oscuros como las misas negras, la lectura de grimorios, orgías y banquetes. En el resto de Europa, a estas reuniones se les conocía como Shabbat, en una clarísima difamación del que es el día sagrado para los judíos, el sábado. Según relatos de inquisidores, testigos y confesos, en estos rituales se invocaba a un demonio en específico que era quien oficiaba la misa negra, donde los supuestos brujos y brujas renegaban de Dios y Jesucristo, sostenían relaciones sexuales con el demonio y luego estos debían sostenerlas entre sí, supuestamente de las formas más grotescas posibles y sin importar el parentesco entre los participantes, para después pasar al banquete, donde supuestamente se practicaba el canibalismo ritual y el vampirismo con cadáveres de otros brujos o de niños sacrificados. Si bien el origen demoníaco y los hechos paranormales de estos rituales es mera superstición, estas actividades eran una realidad practicada por algunos grupos sectarios y el supuesto demonio generalmente era el líder del grupo que usaba una vestimenta donde simulaba ser un pingo. Y es verdad que estos grupos sí llegaban a practicar actos criminales como secuestrar y asesinar niños. En el caso Zugarramurdi, las confesiones aseguraron que el aquelarre supuestamente se realizó en una cueva que actualmente es una atracción turística relacionada al tema. En estos días, la gente de Zugarramurdi ha sabido sacar provecho del turismo generado por el tema de las brujas. En junio de 1610, el Tribunal del Santo Oficio de Logroño acordó la sentencia y 29 de los acusados fueron declarados culpables. Y aquí es donde entra la figura central de la trama, la del inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que se incorporó al Tribunal Logroñés en julio de 1609, ya con el proceso avanzado, por lo que no había participado en los interrogatorios, y aún así votó en contra de la condena a la hoguera de una de las acusadas, María de Arburú, por falta de pruebas. Salazar era un clérigo con amplia formación en materia humanista que antes de ordenarse como sacerdote había estudiado Derecho Canónico en las prestigiosas universidades de Salamanca y Sigüenza. Al final del día, un inquisidor con una educación académica y teológica del más alto nivel para la época que difícilmente iba a creer en supersticiones. El auto de fe, como se denomina a la ejecución de las sentencias inquisitoriales, se llevó a cabo el 7 de noviembre de 1610 en Logroño, ante 30,000 personas que habían arribado de distintas comarcas aledañas, tanto de territorio español como francés. Este tipo de actos eran una especie de festival de la época. Tras una pomposa procesión llena de los tradicionales simbolismos, como los penitentes con cirios, los sanbenitos de colores y símbolos que indicarían la pena del condenado, desde la flagelación hasta la hoguera, y las grandes cruces verdes, y sobre todo, la marcada división entre las autoridades eclesiásticas y civiles, porque cabe señalar que la Inquisición, por ser un brazo de la Iglesia, no podía ejecutar la pena capital por razones dogmáticas y oficialmente era la autoridad civil la que prendía el fuego. La Inquisición aprovechaba del morbo de la gente para convertir las ejecuciones en espectáculos que perturbaran y aleccionaran al populacho. El resultado final fue que de los 29 procesados, 18 personas fueron reconciliadas tras arrepentirse y confesaron, y apelaron a la misericordia del tribunal, que les fue brindada, pero 6 resistieron y fueron quemadas vivas. 5 más, que ya habían muerto durante el proceso por los tormentos y la insalubridad carcelaria, fueron quemadas en efigie, es decir, se quemaba un muñeco que los simbolizaba. Oficialmente, 11 personas ejecutadas por brujería, por algo que inició como un simple chisme de campesinos. Tras la celebración del auto de fe, el inquisidor Salazar, que siempre dudó de la culpabilidad de los acusados, y tras una revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición, inició una investigación exhaustiva en el escenario de los hechos, la aldea de Zugarramurdi y las inmediaciones del aledaño monasterio de Urdax, interrogando a los que habían sido reconciliados y otros testigos. Al final,
Salazar terminó por arrepentirse completamente de la sentencia que él también había firmado al concluir que se había cometido una gran injusticia. Salazar escribió al Consejo lo siguiente: cometimos culpa el tribunal al no reconocer la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos defectos en la fidelidad y el recto modo de proceder, en que no escribíamos enteramente en los procesos circunstancias graves y las promesas de libertad que les hacíamos, careos entre sí y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpables y delincuentes, tanto que también por esto dejamos de escribir muchas revocaciones. Es decir, Salazar reconocía un sinfín de vicios en el debido proceso que dentro del Santo Oficio era muy riguroso. Por eso se dice que en muchos aspectos la Inquisición es pionera de muchos conceptos legales modernos, por increíble que esto parezca. En los meses siguientes al auto de fe de las brujas de Zugarramurdi, se desató una histeria colectiva por la cacería de brujas en toda la región de los Pirineos, que dio como resultado miles de acusaciones y brotes de casos similares, con la diferencia que el inquisidor encargado de llevar los procesos en Logroño sería Salazar, el que, teniendo como precedente el caso de Zugarramurdi, siempre dudó sobre la culpabilidad de los acusados. Salazar fue secundado en sus acciones e investigaciones por otros importantes clérigos que atribuían las confesiones a la superstición y al escaso bagaje cultural de los pobladores, tales como el obispo de Pamplona, Antonio Venegas y Figueroa. Por este motivo, el Consejo de la Inquisición ordenó al inquisidor Salazar que hiciera una profunda investigación in situ en las montañas de Navarra con el objetivo de recabar información y testimonios de primera mano, con estrictas órdenes de no ser punitivo y por ende no forzar las confesiones ni amenazar a los cuestionados. A partir de mayo de 1611, el inquisidor recorrió durante 8 meses la profundidad de la zona de las montañas Pirineas en plena histeria tras el caso de las brujas de Zugarramurdi. Los testigos se contradecían constantemente y los supuestos ungüentos, emplastos y pócimas resultaron ser obviamente falsos. En uno de los informes al inquisidor general en Madrid, Salazar escribió que no había encontrado un solo testimonio sólido de que hubiesen tenido lugar los actos de brujería, y que las declaraciones de los supuestos testigos por sí solos no debían ser tomados en cuenta como prueba suficiente, tomando en cuenta la ignorancia en la que vivían y por ende la influencia en el folclore que la mayoría de los pobladores tenían, además de un esbozo de las perturbaciones mentales que algunos padecían. En el informe final de Alonso de Salazar y Frías, completado en 1613, se denunció la pobre instrucción de los inquisidores de Logroño, ya que omitieron los cambios en las declaraciones de los acusados junto con sus contradicciones. La conclusión final fue que no era posible determinar que se hubiera producido acto alguno de brujería, ya que los hechos descritos eran con frecuencia imposibles, como volar por los aires o asistir a los aquelarres mientras los supuestos brujos se encontraban realizando sus actividades cotidianas, y que, en caso de que efectivamente hubiese intervención del demonio, resultaba muy difícil explicar que sus actos fueran denunciados de forma tan fácil, incluso con el testimonio de niños pequeños. El informe de Salazar, además de ser un trabajo criminológico y legal de gran nivel, tenía como sustento bases teológicas muy sólidas y básicas. Como mencionamos anteriormente, la doctrina cristiana rechaza la existencia del pensamiento mágico. Salazar no fue el único escéptico de la brujería en la España de esos años, ya que, como mencionamos, había obispos que simplemente no creían en la existencia del pensamiento mágico, y también se encuentra el trabajo del famoso humanista, médico y filósofo Pedro de Valencia, que en un informe escrito en 1611 aseguraba que era fundamental saber discernir entre lo demoníaco y de lo que era simple melancolía, locura y perturbación de los acusados. Sí, las nociones acerca de la salud mental se tenían desde esos tiempos. Sobre los aquelarres, Pedro de Valencia decía que sus practicantes eran personas con algo que él llamaba torpeza carnal y que se reunían a tener comportamientos licenciosos más por diversión y placer que por verdaderas motivaciones demoníacas, comparándolo con los antiguos bacanales de Grecia y Roma o con algunos banquetes de la nobleza europea de la época.
Antes, en 1545, 65 años antes de los sucesos de Zugarramurdi, Andrés de Laguna, reconocido médico y humanista español, experto en botánica y herbolaria, investigó, mientras se encontraba al servicio del duque de Lorena, que un supuesto ungüento utilizado por una pareja de ancianos acusados de brujería tenía los potentes efectos soporíferos y analgésicos de una planta abundante en la zona alrededor de Burdeos, y que este ungüento llegaba a producir alucinaciones tras el profundo letargo que causaba. Para Andrés de Laguna, este ungüento tenía nada que ver con actos diabólicos y sí pura herbolaria, pero aún así los ancianos fueron quemados en la hoguera. En Francia, vaya que fueron bastante duros con este tema de la brujería. Contrario a lo que se cree popularmente, la Inquisición fue generalmente escéptica con el tema de la brujería, pero fueron las investigaciones de Salazar las que dieron como resultado poner fin a los grandes procesos por brujería en España y sus amplios dominios de ultramar. A partir de entonces, y salvo contadas excepciones, las acusaciones de brujería terminaron con absoluciones y penitencias simbólicas. Hubo ocasiones donde la misma Inquisición detuvo procesos iniciados por la justicia civil, como el caso de 1616 en Vizcaya, donde el propio Salazar evitó la quema en la hoguera de los acusados. Al final, en 1614, el Consejo de la Suprema Inquisición reparó el daño a las familias de los acusados en Zugarramurdi, absolviéndolos post-mortem y así limpiando sus nombres. Puede sonar a poco, pero las familias de los ejecutados en la hoguera cargaban con el estigma toda la vida. El Consejo de la Suprema Inquisición también promulgó unas órdenes que seguían fielmente las recomendaciones dadas por Salazar y que formaron la base de la jurisprudencia posterior en la materia. Entre esas órdenes se incluyeron métodos y procesos para levantar testimonios fidedignos basados en hechos empíricos y no en simples rumores. La orden más importante y la que debería tener un calado histórico profundo es que, al menos en los dominios españoles, se desacreditó el Malleus Maleficarum, que había sido el manual seguido por 125 años por la Inquisición, reconociendo la poca sustancia y sustento en su contenido. Además, se siguieron otras recomendaciones de Salazar, como mantener bajo discreción futuros casos similares para así evitar la paranoia sobre la existencia de la brujería en la población. Según el recientemente finado y reconocido antropólogo español Carmelo Lizón Tolosana, la argumentación de Salazar en sus escritos a la Suprema está caracterizada por lo que podríamos calificar como positivismo, en el sentido de que él prefiere el hecho concreto y substantivo frente a la ideación imaginativa, y trata de averiguar el qué y el cómo en el aquí y el ahora, relegando otros argumentos en esencia teológicos a un segundo plano. Al final, las leyendas negras se derrumban, al menos en este caso, ya que mientras en Francia el juez Pierre de Lancre mandaba de un plumazo a quemar hasta 80 supuestas brujas en Burdeos, y en la Inglaterra ya separada religiosamente del catolicismo, el famoso cazador de brujas Matthew Hopkins se jactaba de haber mandado a la hoguera a 300 brujas, algunas siendo niñas pequeñas. En las colonias inglesas de Norteamérica, la semilla de lo que hoy son los Estados Unidos, los juicios sumarios por brujería eran algo cotidiano, y mientras en la profundidad de Alemania eran comunes los juicios sumarios y linchamientos de supuestas brujas, en los dominios de España era materia considerada obsoleta. Con esto no quitamos responsabilidades al Santo Oficio español, que sí, desistió de perseguir brujas, pero seguía ensañándose con los judeoconversos y moriscos, pero ese será tema de otro video. La conclusión es que al menos en el mundo de habla hispana, nadie es descendiente de ninguna bruja que no se pudo quemar, ya que, bueno, gracias a Alonso de Salazar y Frías, simplemente no se llevó o no se registró la aplicación de la pena capital a ninguna mujer acusada por brujería por un tribunal eclesiástico español desde 1614. La Inquisición es uno de los temas más polémicos cuando tratamos la historia de la civilización occidental, pero una realidad, como vimos, es que la leyenda negra muchas veces puede distorsionar la realidad de cómo fueron las cosas, y aceptar esto no es hacer apología a los excesos que pudieron cometer.
hay que medir mucho este tema de las percepciones exageradas cuando investigamos historia, porque muchas veces son escritas con sesgo, por los enemigos, por los detractores, y esto aplica en cualquier tema. En la historia no hay buenos ni malos, simplemente hay intereses que tenemos que analizar y que han formado nuestro mundo como lo conocemos. La realidad es que la Inquisición no andaba por ahí quemando gente a lo loco, simplemente porque dijeran una idea que podían considerar diabólica o disparatada, porque para ejercer el poder se requiere pragmatismo y los fanáticos rara vez llegan a detentarlo. Y la realidad es de que un buen obispo, un señor local de una comunidad europea de esa época, no iba a prescindir a lo loco de brazos fuertes, de gente que pudiera labrar el campo, que pudiera ser artesana, de una mujer que labrara su cultivo, o un hombre que fuera un buen herrero, simplemente porque se le metió el diablo. Eso hay que entenderlo muy claramente. Y otra cosa, montar un auto de fe era un espectáculo bastante producido y por ende costoso. Era el equivalente a montar un festival de música de esta época, y obviamente no lo iban a hacer por cualquier hijo de vecino. Como vimos, los autos de fe más famosos generalmente fueron a figuras de importante calado, como Juana de Arco, que fue como la corona inglesa pudo neutralizarla tras sus logros militares, o el caso que mencionamos de Giordano Bruno, que fue más bien perseguido por sus actos de sedición y sus actos políticos dentro del seno de la iglesia que por sus teorías. Hay que entender también que es un mito eso de que la Inquisición perseguía a las mujeres independientes, a las mujeres que se atrevían a desafiar el orden, porque es mentira. La mayoría de las mujeres que eran acusadas de brujería en casos como el de Zugarramurdi, que fueron casos aislados, eran mujeres analfabetas, eran mujeres que rara vez habían conocido algo más allá de la vida normal provincial, y que eran víctimas muchas veces de las insidias de las vecinas, de la comadre que le caía mal, o del pretendiente que no había recibido atención de ella, etc. Y con los hombres también pasaba. Y justamente en este tema es donde es la lección histórica que a veces nadie pide, pero debemos tomar. Porque en la Inquisición moderna de las redes sociales tenemos la misma actitud que hace 400 o 500 años se tenía en los peores lugares donde se ejercieron las más histéricas cacerías de brujas. Intolerancia y el querer aplastar al que piensa distinto de nosotros, o simplemente el que nos cae mal. Hay que revisar mucho esto, porque en el pleno siglo XXI, es verdad, ya no quemamos a la gente en la plaza pública, pero sí lo hacemos en la virtual. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección de historia que nadie pidió, pero que son muy necesarias.